inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, a Gisela, que nos apoya siempre, y a todas las personas que en diferentes lugares nos siguen y escuchan la información que brindamos. Bueno, un día sin fallecido, una buena información. De todas formas, en el país se encuentran ingresados en los hospitales 334 pacientes, 14 en vigilancia, 139 sospechosos y confirmados 181. Son los casos activos que tenemos en el día de hoy. En la atención primaria de salud se vigilan 664 personas por nuestros profesionales, nuestros especialistas, por determinados riesgos epidemiológicos. Ayer se procesaron 2.543 muestras en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical, 1.011 muestras, en el del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 469, en el de Villa Clara, 304, en el de Santiago de Cuba, 280, en los laboratorios del Hospital Hermanos Mejeira, 346, y en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 133 muestras. Realmente todos hicieron un esfuerzo y se pudo cumplir la cifra de 2.543 muestras. Como resultado del análisis de estas muestras, pues se diagnosticaron 10 personas con positiva, el 0,39%, que son casos confirmados de la COVID-19. De esta forma, en Cuba se acumulan 146.276 muestras realizadas y 2.305 positivas. Hay una interrogante. Primero vamos a ver unas gráficas que nos ilustran y que yo las voy a aprovechar para un poco que llamar a la reflexión, llamar a la atención de toda nuestra población en lo importante que es el cumplimiento de las medidas que están establecidas. En esta primera gráfica está representado los casos confirmados por semanas estadísticas, y la primera que comenzó a incrementarse es la semana del 6 al 12 de abril. Lo digo porque estoy seguro que no se puede ver, que es cuando se confirmaron 349 casos. Durante todo el mes de abril, después fueron 366, después fueron 334, después 280, que fue la semana del 27 de abril al 3 de mayo. Como ustedes ven, todo el mes de abril fue un mes en el cual se confirmaron un número elevado de casos y que con mucho esfuerzo ya a principios de mayo comenzó a bajar. Y como ustedes ven, van bajando. Hay algunas barras, como es la semana 23, que son 146, que se deben a eventos que se vienen produciendo como antes. En la próxima gráfica, que ahí nos ayudan, se ve un poquito más todos los picos que se han producido en diferentes momentos. Ahí lo ven, son diferentes picos que se han producido en diferentes momentos y que se corresponden con eventos que hemos tenido. Ahí está el evento del Cotorro, los eventos de Villa Clara, el evento de Centro Habana. Entonces, cada evento de estos que aporta un número importante de casos, pues son los picos estos que se ven aquí. Yo lo utilizo para que vean el esfuerzo que ha hecho nuestro país con el mantenimiento de las medidas de restricción en toda Cuba, y que disminuir esta enfermedad no ha sido fácil. Es una enfermedad, es un virus con determinadas características que hace difícil su control, y que lo que llamamos a la reflexión para que nuestra población, que ya a partir de ayer
13 provincias, el municipio especial Isla de la Juventud, pues pasaron a la fase 1 de la primera etapa, pues realmente cumplamos con todo lo que está establecido. Y los que vivimos en La Habana, los que vivimos en Matanza, todavía un poquito más, porque todavía no hemos podido llegar a la primera fase. Hay una curva que estoy seguro que nos van a ayudar ahí en la televisión, ahí ustedes la tienen, ustedes la conocen. Es la curva donde se ponen diferentes escenarios. El rojo es el crítico, el peor de todos, el verde es el medio y el azul, que es el favorable, que era donde nos habíamos mantenido y donde incluso llegamos a estar por debajo del escenario favorable. Estos son enfermos hospitalizados, estos son casos activos. Sin embargo, vean ustedes cómo ya a principios del mes de junio el número de casos se fue un poco de la curva azul, lo cual es traducción de los eventos que tuvimos en este momento. Y que yo reitero, es sumamente importante que se conviertan en mínimo, para no decir que lo resolvamos totalmente, porque indiscutiblemente es un esfuerzo que, reitero, ha hecho nuestro Estado, nuestro partido, para que se logre mantener en esta forma. Y que estoy seguro que los cubanos vamos a seguir dándolo todo para que se mantenga así. Los 10 casos que se confirmaron ayer, todos son cubanos, 5 son contactos de casos confirmados, y ya de esta forma se acumulan 2.003 casos diagnosticados en Cuba, el 88,51%, que son contactos de casos confirmados anteriormente. 5 aún no se precisa la fuente de infección y se acumulan 99, el 4,37% de los casos confirmados en Cuba, en los cuales se sigue trabajando para encontrar la fuente de infección. Siempre mencionamos los 161 personas que tienen como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país. Hay que decir, porque también eso es algo que la población pregunta, ¿no? Bueno, de los 5 sin fuente de infección que tuvimos hoy, 4 son de estudios poblacionales. Y eso es la importancia de los estudios poblacionales, que se hace en lugares donde no tenemos casos confirmados en ese momento. No es producto de un control de foco, de casos que se han diagnosticado. Son estudios que se hacen en grupos de población de riesgo, y 4 de los diagnosticados ayer obedecen a estos estudios poblacionales. 2 de los 10 de ayer son del sexo masculino. Se acumulan 1.163 pacientes del sexo masculino, que es el 50,45% de los casos confirmados en Cuba, y 8 en el día de ayer son del sexo femenino, acumulándose 1.142, que es el 49,54%. Fíjense cómo en nuestro país el comportamiento de la pandemia por sexo va más o menos parejo en cuanto al número de personas que se confirman. 7 de los casos positivos fueron asintomáticos. Con esto ya se acumulan 1.244 personas, el 53,97% de los casos diagnosticados en Cuba, que en el momento del diagnóstico están totalmente asintomáticos, y ahí la importancia del cumplimiento de las medidas de protección. Y sin embargo, que también lo hemos comentado, este comportamiento en los últimos 15 días ha tenido una variación, porque en los últimos 15 días, que los casos confirmados fueron 58, 122, o sea el 77,2%, pues son casos asintomáticos al momento del diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Que este grupo de mucho riesgo, porque ni va al médico ni se detecta, a no ser por los estudios que se hagan, pues está transmitiendo en la comunidad. Por grupo de edades, hay 4 de las personas diagnosticadas ayer de 20 a 39 años de edad, 4 de 40 a 59 y 2 de 60 y más. El 40 y el 20% respectivamente.
No se diagnosticó en el día de ayer, no se confirmó ningún niño con la COVID-19 y por lo tanto se acumulan los 249 que se habían diagnosticado, de los cuales ya 231, o sea el 92,8%, se encuentran recuperados y de alta clínica y epidemiológica en algunos casos. Los 10 casos pertenecen a la provincia de La Habana, distribuidos en 6 municipios de nuestra capital, y esto hace que La Habana en el día de hoy tenga una tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes de 7,25%, por 100.000 habitantes, perdón, discretamente superior al día de ayer. Matanza es la otra que presenta una tasa de 0,56, pero que ya es inferior a la que tenía en el día de ayer. Y como toda nuestra población conoce que ya se encuentran en la fase 1 de la primera etapa, hay 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Me estoy refiriendo a Artemisa, a Ciego de Ávila, a Granma, a Pinar del Río, a Mayabeque, a Villa Clara, a Cienfuegos, Santi Espíritu, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y, como ya dije, la Isla de la Juventud. Ahí yo les puedo decir, porque lo evaluamos a solicitud de nuestra población, que hay provincias que llevan más de un mes sin confirmar un caso. Y algunas, como por ejemplo Santi Espíritu, lleva 41 días, Santiago de Cuba 48 días, Pinar del Río lleva 33, Mayabeque 44, pero les puedo decir así, todas estas provincias llevan más de 30 días y algunas, como el caso de Bauta en Artemisa, que lleva 21 días, el caso de Morón en Ciego de Ávila, que lleva 23, en Cienfuegos hace 51 días, no sé, confirman casos, Camagüey 6, 27 en Guisa, en Granma, 49 en Guantánamo, 9 en Holguín, 47 en el municipio especial Isla de la Juventud, 33 en Las Tunas, 17 en Matanza. Lo digo porque la población dice, bueno, usted siempre dice que son más de 15 días, correcto, pero eso cuánto, hay algunos que tienen más de 15 días. Y la otra información que yo quería dejar claro es que también han existido opiniones en relación que, claro, como en muchas de estas provincias no se realizan estudios, pues es lógico que no aparezcan casos, y no es la situación. Aquí yo les puedo hacer que en el día de ayer, todas las provincias procesaron, o sea, se procesaron muestras buscando la COVID-19 de todas las provincias. Y les puedo decir que con cifras elevadas, por ejemplo, Santiago de Cuba estudió 105, o sea, de la provincia de Santiago se estudiaron 157 muestras, de Camagüey 130, de Villa Clara 55, de Cienfuegos 48. Ahí está, ahí ustedes tienen el número de PCR realizado y cómo lo sacamos, porque es lógico, si la población es mayor tiene que ser mayor el número de muestras, entonces lo sacamos por tasa por 1000 habitantes y ustedes ven que la tasa más grande la tiene la Isla de la Juventud, que ha procesado 39,2 muestras por cada 1000 habitantes. Está La Habana, que es lógico, la complejidad de La Habana, el número de eventos que tiene, pues el 30,3 por 100.000 habitantes, Matanza 17,8, pero Villa Clara, que es una provincia que no detecta casos hace varios días, el 20,3. O sea, ¿qué quiero dejar claro? Que no obedece a que no se realicen estudios en las provincias donde no se confirman casos, que además eso se analiza continuamente. Bueno, de esta forma, de los 2.305 pacientes diagnosticados con la enfermedad, hoy se mantienen activos, hoy se mantienen ingresados
181 y favorablemente y como resultado de los tratamientos, de la conducta terapéutica, de la conducta epidemiológica que se siguen con los casos, 180, o sea, el 99,4%, tienen una evolución clínica estable. Lamentamos, como siempre, el fallecimiento de 85 personas, lo cual da a nuestro país una letalidad de 3,69%. Y de esta forma se mantiene en el lugar número 18 de los 35 países de la región de las Américas, que, como siempre decimos, encabezan la relación en cuanto al número de confirmados, en cuanto al número de casos fallecidos, pues los Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, Perú, Chile, son los países que encabezan. Y Cuba se mantiene en el lugar 18 y podemos decir que 10 países en la región de las Américas tienen una letalidad por encima del 5,18%, que es la letalidad de la región. Siempre mencionamos los 2 evacuados. Ayer otro indicador favorable, se dieron 17 altas en el día, por lo tanto 7 altas más que los casos confirmados, y ya de esta forma 2.037 pacientes, el 88,5% de todos los diagnosticados en Cuba se encuentran de alta, se encuentran recuperados, se encuentran incorporados a su actividad o en vigilancia, algunos casos cuando todavía le falta la segunda quincena de restricción de movimiento. Mantenemos un crítico, el que habíamos informado ayer, de la provincia de La Habana, que se encuentra en el Hospital Salvador Allende, y no tenemos en el día de hoy ningún grave. Estos son los indicadores, los aspectos que tienen que ver con el comportamiento de la pandemia en nuestro país, que como ustedes ven, hay algunos elementos favorables, pero que sabemos que tenemos que seguir con mucho cuidado, y con mucho cuidado por toda nuestra población, para que realmente esto se mantenga. Porque como dije al inicio, las características de esta enfermedad, la complejidad en la transmisibilidad de la misma, hace que sea de mucho riesgo todavía. El mundo convulso, hasta anoche a las 12 de la noche se mantenían los 185 países que han confirmado casos de COVID-19. Ayer se diagnosticaron en el mundo 176.241 personas con la COVID-19. Y ya llegamos a la llamativa cifra de 8.318.370 casos confirmados. Ayer, mucho más de mayor severidad, 5.247 personas perdieron la vida en el mundo por esta enfermedad. Se acumula ya prácticamente 5.448.735 fallecidos, que representan una letalidad del 5,39%. Como habíamos dicho ya, la región de las Américas reporta 4.098.241 casos confirmados, 110.748 en un solo día. Eso demuestra que es precisamente nuestra región, con los países que me referí en cuanto a mayor número de casos, la que se ha convertido en el epicentro de la pandemia. Y el aporte de la región de las Américas a los casos del mundo, pues ya llega al 49,27%, superior al que teníamos en el día de ayer. 3.479 fallecieron y eso hace un acumulado de 212.399 fallecidos y, como ya había dicho anteriormente, una letalidad del 5,18%. Bueno, hasta aquí la información de Cuba, del mundo, y
y como está teniendo el comportamiento esta pandemia en ambos lugares. Bueno, Héctor, arriba. Si comenzamos, doctor, entonces la ronda de preguntas. La agencia de noticias Prensa Latina pregunta lo siguiente: ¿con qué criterio se aplican las pruebas PCR y específicamente en cuáles grupos de riesgo? Por ejemplo, ¿cuáles fueron esos criterios en la jornada del miércoles 17 de junio cuando se reportaron 15 casos positivos? Bueno, las pruebas PCR se aplican a los casos sospechosos, a los casos que han sido contactos de muchos de los diagnosticados ya. De hecho, ustedes ven que todos los días se informan de casos. PCR se hacen en estudios poblacionales que se han explicado. Nosotros lo hemos explicado, el colectivo de científicos que trabaja junto a esta pandemia y que aporta mucha información, pues ha explicado los estudios poblacionales que se hacen en lugares, no precisamente donde hay contacto, donde hay sospechosos, lugares determinados por que sean silentes o porque tengan complejidad. Toda persona que tiene una infección respiratoria aguda que conlleve ingreso hospitalario, se le hace un PCR. Toda persona que lamentablemente fallezca en nuestro país por una enfermedad respiratoria aguda, se le hace el PCR. A las personas que llegan del exterior y que, como se conoce, se mantienen en aislamiento durante 14 días, pues se le hace una prueba antes de ya incorporarse a su actividad o a lo que vienen a nuestro país. Cada vez que aparece un caso confirmado o caso confirmado en determinados centros que, como se ha explicado aquí, la población ha estado al tanto, han constituido eventos de transmisión, pues se estudia prácticamente el 100% de los trabajadores, el 100% de los contactos que han tenido con esos trabajadores, las familias de esos trabajadores y los contactos que ha tenido, todas esas personas se le hace PCR en un momento determinado. Esos son fundamentalmente los grupos de riesgo y reitero, cada vez tratamos de abarcar más estos estudios en grupos de población para poder detectar precisamente los asintomáticos que fíjense cómo se han ido incrementando, que se mantienen en la comunidad. Esos son fundamentalmente. Ahí está también el test rápido, que también permite detectar infección en un grupo de personas, que también se aplica a otros grupos de riesgo que existen en la comunidad. Bien. Doctor, un usuario en redes sociales nos comparte la siguiente situación. Mi hijo de 33 años sufre desde hace un año de miastenia gravis. Previa consulta a su médico, tomó las gotitas homeopáticas y evidentemente funcionan porque le activaron su sistema inmunológico al punto de que se desestabilizó de su enfermedad, pero está siendo tratado para lograr su estabilización. Mi preocupación es que evidentemente pacientes como él no podrán vacunarse cuando se logre la vacuna. Además, cuando todo se normalice, deberá reincorporarse. Al ser tan vulnerable, me preocupa que su protección se limite a las medidas que conocemos y adoptamos responsablemente. El universo de pacientes miasténicos es limitado. Aún así, pregunta este usuario, ¿se podrá dedicar algún estudio para lograr un fármaco que pueda protegerlos? Mira, la miastenia gravis es una enfermedad inmunológica del sistema nervioso central que se caracteriza por debilidad y fatiga de los músculos voluntarios, por un problema en la transmisión de la unión neuromuscular. Ahora, esta enfermedad que hay un grupo de pacientes, y creo que la pregunta la hace la madre de uno de los pacientes. Bueno, pues primero en Cuba no hemos tenido casos de miastenia gravis con COVID. Eso lo precisábamos ahora en la mañana con el profesor Pereda, ¿no? Ahora, lo que pudimos revisar es que estos pacientes
que es la pregunta, cuando aparezca la vacuna, hoy no hay vacuna contra esta enfermedad, lo que se propone es que se utilicen las vacunas con virus muertos. Las vacunas pueden ser de virus muertos o de virus vivos atenuados. Las de virus vivos atenuados no es recomendable que se utilicen en este tipo de pacientes, pero las de virus muertos, que también se están ensayando para buscar, pues esas sí se podrían utilizar. Yo reitero, hoy no hay vacuna, hoy no se tiene información, hay varios anuncios, China y otros países de que tal vez este año se pueda tener. Lo que pasa es que también hemos visto que con todos los ensayos clínicos que tiene que tener un producto para que se convierta en una vacuna y se distribuya al mundo, pues tienen que hacer varios ensayos que llevan un tiempo. Ojalá apareciera en este año. En el caso de que eso fuera así, pues bueno, veremos qué es lo que sale y sería recomendable este tipo de vacuna. Estos pacientes, lo que también es recomendable que no suspendan su tratamiento. Ellos tienen un tratamiento fijo que no se debe suspender, y al igual que toda la población, y yo pudiera decir a lo mejor un poco más reforzado, pues todas las medidas que están establecidas de restricción de movimiento, de no salida, de protección, de nasobuco, de lavado de las manos, de desinfección de las manos, de distanciamiento social. Si por una casualidad tiene que salir, pues en este tipo de pacientes, pues tiene todavía mucha mayor validez. Reitero, es lo que pudimos revisar de lo que se ha visto en el mundo, porque nosotros ahí no tenemos experiencia de haberla vivido en relación con la COVID y esta enfermedad que se denomina miastenia gravis. Terminamos así, doctor, la ronda de preguntas. Terminamos. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que hacen posible esta transmisión y muchas gracias a nuestra población que nos sigue pacientemente todas las mañanas. Que tengan un buen día y a seguirnos protegiendo. El agradecimiento también para usted, doctor, para los corresponsales por sus preguntas y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales. Gracias, Héctor. También al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública.